Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio propuesto 5.1, ejemplo 5.1 del libro de hidráulica de tuberías de Saldarriaga, el que ya hemos desarrollado en la clase anterior, una parte. Se completará el ejercicio en Excel usando la hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces este es el ejercicio que ya hemos visto, ya lo analizamos. Este es el esquema del problema y básicamente vamos a realizar las iteraciones utilizando Excel. Los datos previamente han sido editados antes de cada tubería, las condiciones, las longitudes, diámetro, sumatoria de pérdidas globales, los coeficientes de rugosidad, los caudales laterales. Básicamente vamos a comenzar con la primera iteración. El diagrama de flujo nos indica que la primera iteración, el HF1, es igual perdona que se me está quedando un poco el Excel. El HF1 va a ser igual a esta ecuación que está, es decir, a la altura topográfica o la diferencia de nivel de los tanques. Como esa diferencia no va a cambiar, la fijamos con F4. Multiplicamos ahora el factor de L1, la longitud 1, al tampoco cambiar, le colocamos F4 sobre el diámetro 1, también lo fijamos elevado a la 5. Todo dividido sobre las longitudes de cada tubo por su diámetro elevado a la 5. Entonces comenzamos con la longitud 1 es fija sobre el diámetro 1, lo fijamos elevado a la 5, más la longitud 2 sobre el diámetro, lo fijamos ambos a las 5, más la longitud 3 la fijamos sobre el diámetro 3 elevado a las 5, más la longitud 4 fijado sobre el diámetro también fijado elevado a las 5. Debemos ver que los paréntesis estén bien ubicados. Nos da 0.537. Verifiquemos con la diapositiva 0.538. Entonces, está bien. Ahora, en la segunda vamos a calcular, la velocidad con la ecuación esta. La velocidad en el tubo I, vamos a comenzar con la primera tubería, es igual a menos 2 veces la raíz de 2 por la gravedad. La gravedad, como es una constante, se fija. De sub I, es decir, en el tramo 1, en la tubería 1, la fijamos por HF sub I, es decir, HF1, ya la hemos calculado en la primera iteración, este no la fijamos. Sobre la raíz de la longitud 1. Longitud 1, como es constante, siempre esa tubería va a tener la misma longitud.
¿cierto? Ahora multiplicamos todo por el logaritmo. Voy a colocar un paréntesis por seguridad, aunque no es necesario. Por el logaritmo base 10 de K sub SI, es decir, K sub S1 fijo sobre 3.7 que multiplica a D sub I, es decir, diámetro 1. Lo fijamos. Más 2.51 que multiplica a la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática la fijamos por la raíz de la longitud 1, fijamos, es sobre diámetro 1, es fijo, que multiplica a la raíz de 2 veces la gravedad, se fija por el diámetro sub i, que es diámetro 1, también se fija por HF1, que es el H sub F en la primera iteración. Ahora miramos los paréntesis, que todos sean los indicados. La velocidad me da 0.92, verifiquemos. 0.92 metros por segundo. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta el momento? Simplemente es utilizar esta ecuación y colocarla y reemplazar valores, partiendo que h sub fi ya lo hemos calculado con esta ecuación, que es lo que me dice que es el punto de partida para el método. Listo, una vez obtenida la velocidad, podemos calcular el área. El área de un tubo circular va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado, como está trabajando a tubo lleno, sobre 4, ¿cierto? Fijamos el diámetro porque ese tubo no va a cambiar de diámetro. El caudal, ¿a qué va a ser igual? Caudal es igual a velocidad por el área. Ahí tenemos el caudal. Me da 0.26, verifiquemos. 0.26. Listo. Ahora podemos calcular las pérdidas menores. ¿Se acuerdan de las pérdidas menores? H sub m es sumatoria de K, es decir, esta ecuación que le estoy mostrando, sumatoria de el coeficiente global de pérdida por la velocidad en el tubo 1 sobre 2 veces la gravedad. Esta ecuación ahora vamos a colocarla en este caso. Sumatoria de pérdidas, coeficiente global de pérdidas es 4.2, lo fijamos por la velocidad elevado al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Y ahí vemos que nos da las pérdidas menores en la tubería 1 de 0.181 metros. Este HT no lo podemos calcular ahora porque es HT o la H son las sumatorias de todas las pérdidas en todas las tuberías, ¿sí?
Entonces, debemos calcular HF1, HF2, HM2, todos esos valores para poder finalmente calcular esta pérdida. Listo, entonces vamos al tramo 2. El caudal 2 es igual, el caudal 2 sería igual al caudal 1 menos el caudal lateral 1. Es lo que vemos acá. Caudal de este tubo va a ser igual al caudal 1 menos este caudal que está saliendo. Entonces el caudal 2 va a ser igual al caudal 1, este caudal, menos el caudal lateral 1. Lo fijamos, ¿cierto? El área de la sección transversal de esa tubería va a ser igual a pi por el diámetro 2, lo fijamos, al cuadrado sobre 4. La velocidad del tubo 2 va a ser el caudal sobre el área. Listo. Caudal es igual, recuerden que el caudal es igual a velocidad por área. Si despejamos velocidad, velocidad es caudal sobre área. Ahora calculamos el número Reynolds en la tubería 2. Reynolds, si nos acordamos, es igual a la velocidad por diámetro 2, porque estamos hablando de la tubería 2, lo fijamos sobre la viscosidad cinemática, también la fijamos. Ahí tenemos el Reynolds. Miremos entonces la velocidad 1.019 y Reynolds 446.000. Miremos. Listo, en este caso no tenemos el Reynolds. No lo presentamos en la diapositiva porque si utilizamos el método iterativo, pero no importa. Listo, entonces nosotros acá como vamos a utilizar ese método iterativo, esto que le estoy moviendo, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación de tal forma para iterar. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo acá? Como acá la única incógnita en esta ecuación es f, pero f yo no la puedo despejar, voy a utilizar un método numérico o la herramienta de buscar objetivo en Excel para poder desarrollar esta ecuación, que solo tiene una incógnita que es f, y esa f no se puede despejar, está implícita. Entonces, como el valor que voy a iterar, voy a colocar un valor arbitrario 0.01, por ejemplo. La ecuación que voy a iterar es este lado derecho, ¿cierto? Entonces, este lado derecho voy a editarlo. Va a ser igual a menos la raíz de f, ¿sí? Por el logaritmo base 10 de K sub S2, estamos en la tubería 2, K sub S2, lo fijamos, sobre 3.7 que multiplica al diámetro 2, lo fijamos, más 2.51 que dice la ecuación, que divide al Reynolds, por eso el Reynolds lo calculé, por la raíz de f. F es este valor. Cerramos. Verifiquemos que todos los paréntesis estén bien. Listo. Entonces,
¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que buscar un f, un valor de f, que este lado derecho de la ecuación se me haga igual a un medio, que es lo mismo que 0.5. Es decir, yo tengo que variar 0.012, 0.013 manualmente. Pues es como si ustedes lo estuvieran haciendo, reemplazando valores en su calculadora, pero lo que pasa, en este caso lo que le quiero mostrar es que Excel tiene una herramienta en el cual les puede ustedes buscar el objetivo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Que este lado derecho de la ecuación, eso es lo que yo quiero iterar, quiero que se me haga igual a 0.5. Entonces, me ubico en la celda que quiero iterar, lado derecho de la ecuación, voy a datos, busco la herramienta análisis de hipótesis, buscar objetivo. Listo, entonces, ¿cuál celda quiero que me varíe? P11, esta que está es señalada. ¿Con qué valor? ¿Qué quiero que este lado derecho de la ecuación se me iguala a 0.5? Entonces será 0.5. Cambiando qué celda. Yo quiero que él me cambie f, que me busque un valor de f de tal forma que esa ecuación se me iguale a 0.5. Le doy a aceptar, él va a comenzar a iterar y me da 0.01314, 0.013,464. Entonces este es otro método para hallar f sin necesidad de usar el diagrama de Moody. ¿Sí? Luego, ya teniendo f, ya con f puedo calcular las pérdidas por fricción, pero antes voy a calcular las pérdidas menores. Las pérdidas menores, acordémonos que es sumatoria de K, en este caso es K2, lo fijamos, por la velocidad elevado al cuadrado sobre 2 que multiplica a la gravedad. También la fijamos. Vemos que HM en la tubería 2 me da 0.179. Cero punto 0.18 me da. Y acá prácticamente 0.18. Solo que acá trabaja con más cifras. ¿Sí? Depende con las cifras que uno trabaje. Excel trabaja con todas. Ahora, las pérdidas por fricción, ¿se acuerdan de la ecuación de Darcy-Weisbach? Se las voy a mostrar de todos modos, que es HF es igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, va a ser igual a F por L fijo sobre el diámetro de la tubería 2. Coloquemos un paréntesis. Multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 que multiplica a la gravedad. Entonces debemos verificar que los paréntesis estén bien. Ese es 0.24. Miremos 0.24, 0.23. ¿Sí? Pero miremos acá, HF, F por L sobre D por la velocidad al cuadrado sobre 2 por G. Está bien. Listo, hacemos lo mismo en la tubería 3 y en la tubería 4. En la tubería 3 vamos a tener igual al caudal menos caudal lateral 1 menos caudal lateral 1 menos caudal lateral 2.
ese sería el caudal, 0.126. El área de la tercera tubería sería pi por el diámetro 3, diámetro de la tubería 3, lo fijamos, elevado al cuadrado sobre 4. Tenemos 0.070. Miremos pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Perfecto. Ahora vamos a calcular la velocidad. Velocidad va a ser igual al caudal sobre área. Perfecto. El Reynolds es igual a velocidad por el diámetro. En este caso, como estamos hablando de la tubería 3, vamos al diámetro 3. Diámetro, velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es este valor, lo fijamos y tenemos el Reynolds. Luego, el F, vamos a asumir un valor y ahora utilizamos esta misma ecuación, el lado derecho, que quiero que este lado derecho sea igual a 0.5. Entonces colocamos igual a menos la raíz de F, que multiplica el logaritmo base de 10 de K sub S sobre 3.7 de K sub S. Entonces estamos hablando de la tercera tubería, K sub S, fijamos, sobre 3.7 que multiplica al diámetro de la tubería 3, lo fijamos, ¿cierto? Más el 2.51 que divide a Reynolds por raíz de F. ¿Sí? Me da 0.42. Entonces me ubico en esta casilla, voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que este valor sea 0.5 variando la celda X11. Esto va a iterar. Ya me encontró que es un valor de F de 0.01336. Ahora calculamos las pérdidas menores, que es sumatoria de K. K lo fijamos por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Ahí tenemos las pérdidas menores, 0.85. Ahora vamos a calcular las pérdidas por fricción. En la ecuación de Darcy-Weisbach, que va a ser igual a F por L sobre D, pero como estamos hablando de la tubería 3, va a ser la longitud de la tubería 3 sobre el diámetro multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad acá la tenemos definida. Y aquí tenemos HF. Miremos, rectifiquemos los valores para la tubería 3. HF 2.59, miremos.
a 2.69 y HM HMC 0.856, acá vemos, ¿sí? ¿Cierto? Listo, acá vemos que todo está bien. Ya yo había resuelto ese problema en otra hoja, pero vamos a resolverlo acá de manera remota. El caudal de la cuarta tubería va a ser igual al caudal de la tubería 1 menos caudal lateral 1, lo fijamos, menos el caudal lateral 2, lo fijamos. 0.12, que es este valor. Ah, perdón, porque son tres, tres caudales laterales. Me he omitido el caudal lateral 3. No la veía como... Pensé que estaba en la segunda, la tercera tubería todavía, entonces eso me da 0.066. El área de esa tubería va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pi por diámetro, lo fijamos de la cuarta tubería al cuadrado sobre 4, que corresponde al área de un tubo circular. 0.049. La velocidad, hacemos lo mismo. La velocidad va a ser igual a caudal sobre el área. Tenemos 1.34. El Reynolds, miremos, verifiquemos, 1.34, la velocidad 4. El Reynolds es igual a la velocidad de la cuarta tubería por el diámetro. Diámetro 4 lo fijamos sobre la viscosidad cinemática. La fijamos con F4 y ahí tenemos el Reynolds. El F, como es el valor que vamos a iterar, le colocamos un valor arbitrario bajito. La ecuación a iterar va siendo esta misma. Voy a reescribir este lado derecho. Menos raíz del factor de fricción que multiplica logaritmo base 10 de K sub S. Estamos hablando de la cuarta tubería. K sub S de la cuarta tubería es este valor, lo fijamos. Sobre 3.7 por el diámetro. Lo fijamos. Sumamos 2.51, que es esta parte, sobre el Reynolds ya lo hemos calculado, por raíz de F. Verificamos que todos los paréntesis estén bien y aquí me da un valor arbitrario. Nuevamente, lo que vamos a hacer es, vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero variar quiero iterar esta celda con el valor que se me iguala a 0.5 cambiando F, que es el valor de la incógnita. Listo, me da 0.014.
Ya entonces tengo el valor de F. Vamos a calcular las pérdidas menores, que es sumatoria de K, coeficiente global de pérdidas por la velocidad al cuadrado sobre 2 que multiplica la gravedad. La gravedad acá está, la fijamos. Y aquí hemos tenido las pérdidas menores, 0.69. Ahora las pérdidas por fricción va a ser igual a F, factor de fricción, por L sobre D, L sobre D, o sea, la longitud 4 sobre el diámetro de la cuarta tubería, lo fijamos, el valor no cambia, por la velocidad al cuadrado sobre 2 que multiplica a la gravedad. Y esa gravedad la fijamos. Vemos entonces pérdidas por fricción, F, LD, a 0.64. Verifiquemos. 0.6229 y 0.691. Básicamente son estos valores. Luego, ahora sí, vamos a calcular las pérdidas totales de todo el sistema. Entonces, las pérdidas totales es igual a esta ecuación que vemos acá. Es igual entonces a la pérdida de fricción en la tubería 1 más las pérdidas menores o localizadas en la sección 1, tubería 1, más la fricción tubería 2 más pérdidas menores de la tubería 2 hasta la 4. ¿Sí? Vemos esta ecuación acá detallada. Y ahora sí que tengamos una vez todas esas pérdidas, podemos entonces ya calcular H. Vamos a colocarla acá. H va a ser igual entonces a HF1, es este valor, más HM1, este valor, más HF2, más HM2, más HF3, más HM2, más HF3, más HM4. Vemos entonces que esas serían las pérdidas totales. Me da 6.038. Entonces, ¿cuándo se tiene que parar la iteración? Cuando ese valor sea igual a ese. Entonces, como esa altura calculada, que sería la diferencia a nivel entre esos dos tanques, o entre el depósito la fuente de suministro, hay una diferencia entre el valor real y el asumido con la iteración. Entonces, como tal, no hay una igualdad, entonces esa iteración no es. ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar ahora el factor de corrección, que es esta ecuación. Esa corrección va a ser igual, entonces, a altura topográfica, es decir, estos 28.5 lo fijamos, menos el H calculado, que multiplica a la longitud 1 sobre el diámetro 1 a la 5. Entonces vamos a longitud 1, lo fijamos,
diámetro 1 lo fijamos elevado a la 5, todo dividido sobre la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de las longitudes y diámetros de las tuberías del sistema, que son 4. Entonces llegamos a 4, la serie se... Comenzamos entonces con la primera, longitud 1, sobre diámetro 1, elevado a la 5, más longitud 2, la fijamos, sobre diámetro 2, elevado a la 5, más longitud 3, fijado, sobre diámetro 3, fijado, elevado a la 5, más longitud 4, sobre diámetro 4 fijo, elevado a la 5. Ahí estamos desarrollando esa ecuación, me da 0.432. Vamos a ver 0.4. Básicamente muy parecido. Eso va a variar un poco por los errores en las decimales que se ha trabajado. Ok. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a hacer el proceso iterativo para la iteración como tal, la primera ya como tal, corrigiendo. Entonces, la primera corrigiendo, vemos esta ecuación. Esto me está diciendo que h sub f y k, o sea, de la k iteración, la primera, va a ser igual a h sub fi anterior, es decir, si este es 2, este sería la iteración 2, va a ser igual a hfi k menos 1, es decir, al hfi calculado en la anterior, más el factor de corrección, que es este que hemos calculado, ¿sí? Entonces, simplemente acá vamos a hfi anterior más este factor de corrección. Y ahí vemos que tenemos 0.916. Lo demás lo podemos ir arrastrando. Miremos acá. Perdón, esperemos que mi Excel me responda. Listo. Este valor como tal, sabemos que no es el indicado porque yo no he calculado estas pérdidas. Sí, acordémonos que esta H es la sumatoria de todas las pérdidas. Entonces, este dato todavía no es el indicado. Tengo que calcular todos estos valores. Entonces, ¿qué hago? Eso lo puedo arrastrar. ¿Y cuál es mi variable? Mi variable sigue siendo, todo esto va a ser igual. Bueno, el caudal va a depender del caudal 1, pero básicamente este caudal va a ser siempre lo mismo. Este caudal menos el caudal lateral 1, esto no va a cambiar. El área va a ser la misma. Como ustedes ven, la velocidad también va a ser la relación entre caudal y área. En cada iteración el Reynolds va a ser también el mismo. Va a variar dependiendo de la velocidad. El F es el que yo quiero ahora iterar. Sigo con lo mismo. Voy entonces, ecuación a iterar sería, quiero que esta ecuación se me haga igual a 0.5. Vamos a utilizar entonces la herramienta de buscar objetivo porque este LF no es el real. Aunque acá se ve que está atendiendo mucho, pero vamos a calcularlo nuevamente. El dato sería, vamos a datos, nos ubicamos en la ecuación, buscar objetivo, quiero que esa celda sea un valor de 0.5, cambiando F.
Ahí tenemos F. Entonces ya vamos a tener HM, va a ser la misma. HF, lo único que va a cambiar en todas las ecuaciones va a ser iterar F. Vamos a la tercera tubería. Arrastramos. Este no es el valor de F. Entonces, básicamente tenemos que volver a hacer la iteración, datos, buscar objetivo, 0.5, cambiando la celda F. Ahí vamos teniendo entonces, ya vemos que esta ecuación ya tiende a 0.5. Vamos a la tercera y vamos a seguir solamente iterando F. Acá vamos a colocarle 0.01. Nos ubicamos en la celda que queremos iterar esto, lo que quiero iterar yo. Quiero que este lado de la ecuación de la parte derecha se me sea igual a 0.5. Me ubico acá, voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Selecciono la celda a la cual quiero que se me iguale la ecuación a 0.5. El valor iterar que es 0.5 en este caso. Cambiando qué celda, el valor de F. Ya ahí vemos F. Entonces HM, HF ya están calculados. Ahora seguimos con la siguiente iteración. Entonces ya vemos que como esta HM que les colocado en amarillo ya va subiendo de valor, ya pasó de 6 a 18. ¿Dónde tengo que parar la iteración? Cuando sea muy similar a 28.5. Entonces sigo con lo mismo, esta celda la voy arrastrando. Acá sabemos que este valor no es el real porque tengo que calcular todas las pérdidas menores de cada uno. Hacemos ya el método se repite, ya se vuelve repetitivo, es análisis, buscar objetivo, con el valor de 0.5 cambiando la celda F. Sí, ahí vemos, ya tenemos, seguimos con la tubería 3 y vamos a hacer lo mismo, simplemente es una iteración a datos, buscar objetivo, quiero que esa celda sea igual a 0.5, cambiando F, ya se vuelve repetitivo. Ahí vamos teniendo ya el F real. Hacemos lo mismo para la cuarta tubería. Vamos a buscar objetivo, valor de 0.5, cambiando la celda F. Y ahí vemos que este valor, todos esos valores son muy idénticos a 0.5. Entonces, vemos entonces cómo ya pasó de 18 a 25.22 metros. Entonces, ahí vamos ya acercándonos a la altura topográfica real. Hacemos acá básicamente lo mismo. Vamos a buscar objetivo. Quiero que ese valor sea 0.5, cambiando F. Y ahí tenemos F. Hacemos lo mismo para la tercera tubería. Coloquemos acá 0.1. Con el valor de 0.5 seguimos iterando, cambiando F. Esto se vuelve repetitivo. Vamos a la cuarta tubería. Análisis, buscar objetivo con el valor de 0.5, cambiando la celda F.
Ahí vemos ya los F. Vemos entonces que aún va tendiendo más hacia el 28.5. Ya está convergiendo la solución. Muy bien, seguimos. Seguimos buscando objetivo con el valor de 0.5, cambiando la celda F. Ahí tenemos el valor. Vamos a la siguiente tubería y vamos desarrollando la solución. Vamos a buscar objetivo con el valor de 0.5, cambiando F. Ahí vemos. Seguimos con la cuarta tubería. Buscar objetivo 0.5, cambiando F. Vemos que ya va tendiendo a 28.2, pero seguimos, todavía nos falta. Seguimos con la siguiente iteración. Vamos F con el valor de 0.5, cambiando el factor de fricción. Ahí tenemos. Bien. Vamos a la siguiente tubería y hacemos la misma iteración. Buscar objetivo con el valor de 0.5, cambiando la celda correspondiente al valor de F. Ahí tenemos. Vamos a la siguiente tubería, cuarta. Arrastramos. Buscar objetivo. El valor de 0.5, cambiando F. Ahí vamos. Ya está 28.39. Básicamente está acercándose al valor real. Vamos a la siguiente iteración y hacemos lo mismo para F. Solo calculamos F y ahí la solución va 0.5, cambiando F. Vamos a la siguiente tubería. F, vamos a calcular. Yo le coloco un valor bajito para que sea un poco más rápido, pero igual cualquier valor le va a dar la misma solución. 0.5, cambiando F. Bien, vamos a la cuarta tubería. Buscar objetivo con el valor de 0.5, cambiando la celda. Listo. Y vamos que aún más va convergiendo a 28.5. Prácticamente está ya casi la solución. Hacemos lo mismo. F 0.01. Vamos a iterar, buscar objetivo con el valor de 0.5, cambiando la celda F.
Listo. Seguimos a la siguiente tubería. Con el valor de 0.5, cambiando la celda F. Bien, ahí vamos. .5 cambiando F. Entonces vemos ya va 28:49, ya está muy próximo. Seguimos con la siguiente iteración. Y lo mismo, con F. Vamos a análisis de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. 0.5 cambiando el valor de F. ¿Cierto? Seguimos con la siguiente iteración de F para la tercera tubería. Vamos, el valor sea igual a 0.5 cambiando el valor de F. Buscar objetivo, el valor de 0.5 cambiando la celda. Sí. 28:49:79, muy cerca. Vamos a la última iteración. Bueno, podemos hacer más dependiendo de la petición que queramos, pero ahí creo que ya está convergiendo muy bien. 0.01. Seguimos con las iteraciones, buscar objetivos, 0.5, cambiando F. Seguimos a la tercera tubería. Iteramos F. Análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que ese valor sea 0.5, cambiando F. Finalmente, la cuarta tubería. Cambiando la celda F. Listo. Entonces obsérvense que todas estas ecuaciones 0.5, 0.5, estamos viendo que las F sí corresponden. Y aquí vemos que ya el método converge. Ya decimos que entonces en la décima iteración tenemos que las pérdidas como tal de la tubería 1 HF1 es 1.23, la velocidad en el tubo 1 es 1.4, el caudal en sí es 0.397 metros cúbicos, o es decir, 397 litros por segundo, que es lo que queremos calcular. Los caudales 2 simplemente van a ser las restas. Aquí ya tenemos todas las pérdidas, todos los valores correspondientes a la casilla en las cuales se igualó H topográfica, diferencia de nivel entre el depósito y el suministro, va a ser igual al H calculado. Y allí hemos culminado el ejercicio. Ahora, los invito a que ustedes los hagan. Gracias.